Bueno, estamos aquí, estamos en comentarios luego de que la Magíster deja esto encendido con mucha sonrisa y mucha alegría. Ahora estamos en nuestra entrevista central con el politólogo Daniel Pou. Buenos días, Daniel. Muy buenos días a ustedes, Caramba, muy buenos días a los amigos que pues nos dan el privilegio, ¿verdad?, de dejarnos entrar en su casa por la mañana. Sí, para nosotros también un privilegio su visita. Hoy ya rumbo al 2018. Al 2018. Hay muchos temas, ¿verdad? En términos de política y en términos de seguridad también. Una agenda bastante compleja para el próximo año. Vamos a comenzar por el tema político. ¿Cómo usted ve la situación política, sobre todo este forcejeo que hay dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que no deja de ser importante porque es el partido que está en el poder y es el partido que tiene prácticamente el control del Estado dominicano? Sí. Bueno, las manifestaciones del Partido de la Liberación Dominicana que parecen que nos colocan en un umbral de crisis a su interior, no son más que el reflejo de todo un proceso que durante casi 10 años se ha venido produciendo en función de que como estructura política el Partido de la Liberación Dominicana no ha sabido crear las condiciones suficientes para el relevo del liderazgo y el relevo generacional. Esto ha hecho que el Partido de la Liberación Dominicana se convierta un tanto en un partido petrificado, con poca renovación o prácticamente con ninguna renovación y lamentablemente el partido ha devenido en ser una cúpula de grupos con más que visiones de Estado, con visiones corporativas. Sin embargo, no se le ve disminuido, se le ve con mucho poder, una oposición muy débil políticamente, algunos amagos del movimiento verde, pero después es un gobierno que va transitando libremente y sin ningún tipo de ciclones, de huracanes en el mar. Bueno, tenemos dos momentos. Un momento es el gobierno que encarna el licenciado Danilo Medina como presidente llevado al poder por el Partido de la Liberación Dominicana, y otro momento es la estructura partidaria. Okay, sí, sí. Entonces hay que saber diferenciar. El gobierno marcha a sus anchas, como bien usted acaba de señalar, no tiene oposición o la oposición no muestra grandes dotes de capacidades para hacer, podríamos decir, un contrapeso efectivo al gobierno, ya que la propia oposición ni siquiera tiene posiciones alternativas frente a las políticas que intenta implementar el gobierno. Entonces, una oposición que no es capaz de construir sus propuestas, pues siempre será una oposición famélica y débil. Dice que la oposición está como una especie de España boba. Más o menos. Lo que sucede es que hay una crisis de liderazgo muy fuerte en la oposición. Y con esa crisis de liderazgo es difícil que surjan los elementos sustantivos para consolidar una oposición que tenga garras, musculatura, para tratar de alcanzar el poder. ¿Y qué visión tiene usted, qué proyecta, por ejemplo, para el Movimiento Verde, que estuvo un año muy activo? Recordamos que comenzaron las movilizaciones en enero y todavía hasta estos días, por lo menos mediáticamente, están muy presentes. Sí, bueno, el Movimiento Verde es lo que se denomina en politología un grupo de presión. Okay. Hasta ahora no se ha convertido en partido político, aunque sí a partir del 2018 proclama que tendrá propuestas de transformación, propuestas antisistémicas. Veremos qué sucede con esas propuestas. Y si su vocación es convertirse en partido político, el escenario no sería el mismo. ¿Pero tendría futuro? ¿Tiene futuro? Habría que ver porque hay incluso, y perdone, unas especie de cartas de comunicado entre Narciso Isa Conde, ese legendario dirigente de izquierda, y del ex fiscal Guillermo también. Sí. Guillermo está auspiciando que se convierta en un partido político, sin embargo, Isa Conde hace un análisis y dice que no, que lo mejor sería continuar siendo un grupo de presión como lo ha venido haciendo durante estos 12 meses. Sí, bueno, para
el doctor Guillermo Moreno sería una gran ventaja que el Movimiento Verde se convierta en un partido político, por cuanto él tiene una organización política, un partido político que ha participado en los torneos electorales con un éxito muy poco significativo, prácticamente sin ningún éxito, sacando cantidades de votos muy, podríamos decir, mínimas con relación a las expectativas que se han creado. Pero para Narciso, que lo conozco bien, creo que el olfato que tiene y la experiencia que tiene con una trayectoria de más de 50 años en la política, le dice que si el movimiento se convierte en partido, es posible que el movimiento tienda a languidecer. ¿Y usted cree que pueda el gobierno hacer todo un aparato y lograr que se modifique la Constitución para presentar a Danilo Medina como su candidato en el 20? Bueno, en términos de políticos nunca hay un imposible, todo es posible. Ahora bien, el costo que eso tendría, si la oposición sabe aprovecharlo, podría causarle una pérdida de terreno en el plano electoral al Partido de la Liberación Dominicana y al candidato que sería en este caso el presidente Danilo Medina. Le voy a señalar que es importante que según los estudios que se han hecho, y esto ha sido un comportamiento que ha venido creciendo, ha venido robusteciéndose en los diferentes procesos electorales. En el 2020 nadie puede ganar las elecciones sin el 40%, óigase bien, el 40% de lo que se proyecta de que no tendrán dentro del electorado que siempre votó por partidos, no tendrá ningún compromiso con partidos. El 40%, de la población. De los votantes. Sí. Eso se proyecta en función de la población votante. Sabemos que aquí hay una abstención que siempre anda por 30 y pico, 40%, pero hay una franja de votantes importantes que son votantes prácticamente seguros, que han roto sus nexos con los partidos. Y esa es la población que va a decidir las elecciones. Entonces, pero esa parte de la población siempre es muy apática. Ni siquiera va a las elecciones. Estamos calculando con los que van. Y cuando usted está en el poder, usted apuesta siempre a la abstención. Sí, la pero abstención mire, siempre... le voy a decir algo. En el 2012, el licenciado Danilo Medina ganó las elecciones, le ganó al ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, porque había una franja de cerca de un 15% de votos no comprometidos, pero que son votantes efectivos, que decidió apoyar a Danilo Medina. Pero esa franja en las pasadas elecciones llegó casi al 30%. De ahí que la sorpresa que diera el presidente Danilo Medina sacando una de las votaciones históricas más altas de este país en términos porcentuales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay una tendencia a que esos votantes tradicionales que antes estuvieron diseminados en los diferentes partidos, pues se muestren renuentes a comprometer su voto antes del proceso electoral. Toman decisiones prácticamente en los últimos días, en el último tramo del proceso. En el 2012 podríamos decir que los tres días anteriores a las elecciones fueron decisivos. Hoy en día podríamos decir casi lo mismo, si en el 2020 se da una situación muy cerrada. Y estamos hablando ya no de un 15% ni de un 30%. Según las cifras proyectadas estaríamos hablando de un 40%. Y hay que ver quién es que va a conquistar esos votos que son los que deciden el presidente de la República. ¿Y estos viejos zorros de la política podrían conquistar esa parte ahí? Porque hay que ver también el hecho de que la gente está apática a los partidos políticos. Es decir, ya sí, la apatía ha crecido. La gente no participa. Y vemos que apenas el Partido de la Liberación Dominicana mantiene ciertas estructuras intactas, pero los otros partidos no se le ve posibilidad, sobre todo al PRM,
que fue el que pudo hacer un contrapeso más o menos en las elecciones pasadas. Más o menos, pero que lamentablemente no lo supo refrendar después que quedó pues fuera del poder con una propuesta de oposición que le diera avisos de renovación, de nuevos aires, de compromiso con la agenda deficitaria que tiene el pueblo dominicano. Se podría decir que los dirigentes políticos y los partidos son añejos en República Dominicana. Definitivamente tienen un cierto tufillo a remedios del pasado. Aquí hay una forma de hacer política muy anticuada, muy primitiva, que no está llegando al ciudadano, porque aquí, lamentablemente, en nuestro país, hemos sustituido el liderazgo por los inversionistas. Okay. En los partidos ya no se construye el liderazgo, sino que se buscan personas que sean capaces de desplegar grandes recursos económicos, financieros, de cualquier otra índole, para lanzarlos como candidatos en función de sus posibilidades económicas. Entonces, la función fundamental de un partido político, que es construir liderazgo, se ha relegado a un último plano y pues lamentablemente más que partido parecen empresas. Bueno, no queremos que usted se nos vaya sin que nos haga un análisis del asunto de la seguridad ciudadana. Muchos dicen que el gobierno ha fracasado para enfrentar estos males que afectan a la gente común y no tan común, con mucha delincuencia en la calle, mucha impunidad, etcétera, etcétera. Mire, en nuestro país hay una situación que lamentablemente cuando se habla de falta de seguridad no nos favorece, y es que hay una violencia sistémica que está produciendo más homicidios que la violencia delictiva. Estoy hablando a esa violencia que se produce por la conflictividad entre las personas, porque tienen una desavenencia, porque dentro de una familia se da una discrepancia por temas de herencias económicos. Y el otro tema fundamental, los feminicidios, que aunque en términos de cifras no podríamos decir que las cifras son significativas para incrementar la tasa de homicidios, pero sí crean una percepción muy alta de violencia, por cuanto la sociedad se encuentra muy sensibilizada con relación a este desagradable fenómeno, los feminicidios, que envuelven tragedias donde muchas veces no tan solo muere la pareja o la expareja del homicida, sino que muere la madre de la pareja o muere un hermano, porque se convierten en una suerte de espiral de violencia, y cada uno de ellos tiene la capacidad de repercutir suficientemente para que nuestra sociedad pues se sienta afectada. Entonces, si nosotros hoy en día revisamos las cifras, por ejemplo, voy a hablar de un solo indicador, la cifra de homicidios, tenemos que el 64% de los homicidios que se están produciendo en República Dominicana no son resultado de violencia delictiva, son resultado de violencia social, de enfrentamiento entre grupos, entre familias, entre socios de negocios, o sea, todos esos elementos que envuelven situaciones pérfidas la mayoría de las veces. Pero sí tenemos, y se ha demostrado en demasía, que tenemos una presencia de estructuras del crimen organizado que opera con un sigilo y una cautela que apenas se hace perceptible. ¿Qué digo? Hemos fracasado en el aspecto de que hemos visto la solución de la criminalidad, ya criminalidad en sentido amplio, no tan solo de violencia y homicidio, la penetración del crimen organizado en República Dominicana como un tema de policías y no de políticas públicas con un contenido profundo y sólido de labores de inteligencia. Pero ¿y qué ha pasado? Porque voces como la de usted y de otros han venido insistiendo durante años, es decir, no se han cansado para decir que hay que cambiar la forma de abordar el tema de la delincuencia, por ejemplo. Pero lamentablemente en este país hay muchos funcionarios ineficientes que no comprenden esa nueva visión
de prevenir y perseguir el delito, entonces están, y digo funcionarios policiales, funcionarios judiciales y hasta en el propio Ministerio de Interior y Policía, no comprenden que esa visión que ellos tienen de prevenir y perseguir el delito con un punto de vista eminentemente policial, no conduce a atacar las raíces de los verdaderos problemas. Entonces, aparte de que tenemos una estructura de la seguridad diseminada en varias agencias que son altamente ineficientes y trabajan de una manera tan particular que indiscutiblemente... Aquí tenemos dos DNCD, ¿verdad? Un antinarcótico de la policía y una DNCD. ¿Y cómo coordinan? Una DNCD. Y tenemos un departamento, un DNI también que se inmiscuye en asuntos de esa naturaleza. Entonces, todo esto conlleva a un cóctel, ¿verdad?, de ineficiencia, de justaposición de funciones y de estructura, que en definitiva poco favor le hacen a los logros que se requieren en términos de seguridad en República Dominicana. Y además de eso hay que agregarle la situación económica que viven los agentes. También ya se han hecho algunas mejorías, pero no son significativas. La dignificación de la vida de los miembros de las agencias de seguridad en República Dominicana es un tema que mientras no se trate el verdadero contenido que deben de tener las agencias de seguridad, su funcionalidad, la modernización de sus estructuras, va a ser un elemento latente, ¿ves?, que las hará cada vez más vulnerables a los influjos del crimen organizado. Y está el asunto del narcotráfico, que también es un poder. Aquí hay narcotráfico y lavado de activos. Ay, ay, ay. Eso es uno de las... Y ambos negocios son altamente rentables y son tan rentables que producen suficientes beneficios para comprar policías, agentes secretos, militares y hasta funcionarios públicos. Es grave eso, ¿eh? Es grave lamentablemente. La situación. Y vimos incluso en días pasados que un capo venezolano que fue atrapado en Colombia incluso tenía negocios públicos aquí y las autoridades nunca... Establecido con escoltas oficiales, protección oficial y todos los elementos que conlleven este país a parecerse como un rey Midas con una fortuna del extranjero no indagada y pues poner un negocio que empieza a atraer a a mucha gente que se mueve en la cúpula del poder para obtener algún beneficio. ¿Y cómo es que las autoridades no veían esa acción? Bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Bueno, bueno. Con el señor Daniel Pou pasaríamos la mañana entera aquí conversando sobre política, sociología y sobre seguridad ciudadana, que es un punto muy importante. Será una próxima, ¿verdad? Bueno. Que pase feliz resto del año y que esté por aquí rápidamente con nosotros. Bueno, cuando ustedes consideren, pues me dispongo a su buen parecer. Bueno, muchísimas gracias, señor Pou. Y con esta interesante entrevista nos vamos. Será hasta mañana a las 6 en punto de la mañana que estaremos aquí en Despierta RD. Pasen buen día.